estaba pensando en una palabra de Dios para compartir. O sabés que yo aprendí algo del pastor, y es que cada tanto en mis ratos devocional o en reuniones como estas o en algún momento, el Señor me habla cosas a mi mente, a mi corazón, y yo por ahí agarro mi teléfono y voy anotando frases o cosas, y ahí voy, Dios me va hablando algunas cosas y yo voy transcribiendo y armo mensajes. Y esto lo tenía en mi corazón hace rato. Yo le contaba al pastor y a Pablo el otro día que había una palabra que yo quería compartir con la iglesia, y tiene que ver, mirá, el título te va a causar gracia. El título es, en vez de ecosistema, espíritu sistema. ¿Qué es un ecosistema? Vamos a tener una clase de biología. ¿Qué es un ecosistema? Ya me lo anoté por las dudas para no pasar vergüenza. Te leo la definición corta. Dice, es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven y la relación tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Eso es un ecosistema, ¿sí? Es un sistema, el sistema en el que nosotros vivimos, los seres humanos y todo lo que tiene vida, y algunas cosas que no tienen vida que también forman parte de nuestro ecosistema, pero que hacen que nosotros podamos tener la vida que tenemos en esta tierra. Eso es un ecosistema, ¿sí? Son algunos organismos que se entrelazan de alguna manera, unos para alimentar a otros y otros para acompañar a otros, y todo funciona para que nuestro sistema humano y biológico funcione. Y estaba pensando que de la misma manera, y ahora vas a ver porque voy a compartir un texto con vos que te lo va a aclarar mejor, pero estaba pensando que de la misma manera nosotros formamos un sistema espiritual con Dios, una especie de ecosistema, ¿no? Donde nos retroalimentamos con nuestro Señor. Pero nos retroalimentamos con Dios nuestro Padre, pero también con Jesús su Hijo, que es nuestro hermano. Y yo pensaba, vos te vas a matar de risa porque esto parece en serio, yo no sé si es primaria o secundaria, pero parece la escuela. Y yo pensaba que esto se parece mucho al diagrama de Venn. ¿Cuántos conocen el diagrama de Venn? ¿Nadie conoce el diagrama de Venn? ¿No? Nos enseñaba eso acá. Bueno, te lo voy a mostrar, mirá. Esto es un diagrama de Venn. ¿Ahora sí? Esto es un diagrama de Venn. La persona que inventó este diagrama se llamaba Venn. Por eso se llama el diagrama de Venn. Entonces yo pensaba, es como un diagrama de Venn. Dios, yo y Jesús. Y entre los tres, como que nos entrelazamos. Yo tengo que ver con Dios, también tengo que ver con Jesús. Jesús tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Y hay un punto en el que nos unimos los tres. Entonces nos entrelazamos y formamos nuestro pequeño ecosistema. Por eso yo le puse espíritu sistema. Porque no se trata de la ecología, sino que se trata del mundo espiritual. Y ahora voy a compartirte el texto que va a fundamentar lo que te estoy diciendo. Se acabó la clase de matemática. Esto de diagrama de Venn tiene que ver con matemática, te digo porque ninguno levantó la mano. En matemática te enseñan sobre el diagrama de Venn. Bueno, en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 15, dice... ¿Quién me dijo algo? Perdón, pensé que ahí me violó. No. Dice, yo soy la vid verdadera. Estas son palabras de Jesús hablándole a la multitud, sobre todo a un grupo de judíos. Y ahora vas a ver por qué. Yo soy la vid verdadera. Dice, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense los unos de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por dejarnos este precioso libro que nos habla de vos y que nos enseña a conocerte. Espíritu Santo, quiero pedirte que seas vos hablándonos, que sea tu palabra redarguyendo nuestro corazón, desafiándonos y enseñándonos a tomar decisiones. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero rápidamente dar 4 aplicaciones muy rápidas porque quiero ir al centro del mensaje de lo que nos habla este texto. Primero, mi lugar en el reino de Dios. Dice que Jesús es la vid, Él es la planta. Si la vid es la planta, es el tronco, es donde comienza. Dios es el que la cuida, el que la labra. Y nosotros somos las ramas o extensiones de Jesús. Ese es el lugar que nosotros ocupamos. Somos las extensiones de Jesús, somos sus brazos, somos sus ojos, somos su boca. Porque vos sabés que dentro tuyo y mío habita el Espíritu Santo. Nosotros somos la imagen de Dios en esta tierra. ¿Sabías eso? ¿Sí? Ok. Lo segundo de lo que nos habla es de nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Dios ya nos podó y nos limpió por su palabra. Cada vez que nosotros leemos su palabra, escudriñamos, estudiamos, prestamos atención y recordamos textos, Dios nos va limpiando, como cuando llega la época de la poda, que se podan las plantas para que crezcan mejor, que se podan para que den mejor fruto. Bueno, de la misma manera Dios hace con nosotros a través de su palabra. Y solo daremos frutos si permanecemos en Jesús, porque somos ramas de Él, somos extensiones de Él. Si permanecemos en Él y en su palabra, en nosotros, podemos pedir cualquier cosa que Él nos la va a dar. Esto me pareció genial. Quiero solamente hacer un paréntesis. Porque muchos dicen, bueno, pedile a Dios cualquier cosa que Él te la va a dar. Pero si prestas atención, lo que Jesús está diciendo, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, cualquier cosa que pidan, se las van a dar. Pero cualquier cosa que pidas, ¿sí qué? Si permanecemos en Él y en su palabra. Si no permanecemos en Él y en su palabra, podés pedir lo que vos quieras, que no, Dios no te lo va a dar. Y está buenísimo, porque acá hay un pequeño secretito. Resulta que si vos y yo permanecemos en Jesús y su palabra permanece en nosotros, lógicamente nuestro corazón va a estar acorde al corazón de Dios. Entonces cualquier cosa que pidiéramos, Dios nos la va a dar porque ya está en su corazón. Entonces la clave está en que nosotros permanezcamos en Él y su palabra permanezca en nosotros. Al producir mucho fruto demostramos que somos sus discípulos. Entonces cada vez que damos fruto demostramos que somos sus discípulos. ¿Y cuál es el fruto del que está hablando acá Jesús? Bueno, te digo, muchos creen que el fruto del que está hablando acá Jesús tiene que ver con almas que se ganan, gente que conoce a Cristo, que recibe a Cristo en su corazón, que entrega su vida y que entonces ese es el fruto del que Jesús está hablando. Y que en algún momento, cuando llegue el final de la vida de cada uno, uno dirá, bueno, ¿y cuánto fruto diste? Y no sé, gané o gracias a mí o por medio de mí se ganaron 20 almas, 5, 2000, lo que sea. Bueno, no está hablando de ese fruto Jesús. Ese no es el fruto del que Jesús está hablando en cuanto al fruto que tenemos que dar si permanecemos en Él. El fruto del que está hablando Jesús es el fruto del Espíritu. El que está en Gálatas capítulo 5, del 22, que dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o control propio. De ese fruto está hablando Jesús. Así que cuando Él está diciendo, ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, y entonces así dan mucho fruto, el Padre los poda y dan más fruto todavía,
está hablando de ese fruto. O sea que está hablando de tu vida y de mi vida personal. No está hablando de otra cosa. No está hablando de una reproducción. Está hablando de una multiplicación personal, del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Lo tercero de lo que habla es de la consecuencia de mi obediencia. Dice que cuando obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su amor. O sea que si obedecemos sus mandamientos, estamos en su amor. Si no obedecemos sus mandamientos, no estamos en su amor. Cuando obedecemos sus mandamientos, somos sus amigos. Esto es genial, porque viste que recién lo leímos y Jesús dice, a partir de ahora los voy a llamar mis amigos. No son siervos, son mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El señor no le cuenta los secretos al siervo, pero sí a sus amigos. Por eso a partir de ahora yo los voy a llamar mis amigos. Y lo cuarto que nos enseña es que Jesús nos muestra la relación que tenía con su Padre. Dice el versículo 15, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y este es el centro del mensaje que quiero compartirte en esta tarde. La relación que Jesús tenía con su Padre mientras estaba acá en la tierra. Quiero que veamos un video primero. Es un video, muchos seguramente ya lo conocen, es un poco fuerte, pero habla justamente acerca de, como padres, el ejemplo que le damos a nuestros hijos y al revés, cómo nuestros hijos nos ven a nosotros y hacen lo mismo que hacemos nosotros. Mira este video y ahí continuamos. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Will you look at where you're going? Thin rubber Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back then? She's No. crying. She cries when she's laughing. Get that thing. Not that thing to me. Leave me to me. February fingers Get are sucking the sun. Viste que tenía un par de escenas un poco fuertes, pero quería justamente ilustrar el concepto de cómo nuestros hijos nos ven y de acuerdo a que lo que nosotros les mostramos para nuestros hijos es un ejemplo. Nuestros hijos siempre nos están viendo y siempre les estamos dando un ejemplo, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque ni siquiera verbalmente le expliquemos o le querramos enseñar algo. Con nuestras actitudes les estamos enseñando las cosas. Y hay una serie de pasajes que nos muestran cómo Jesús sigue el ejemplo de su Padre. El primero está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Dice, Jesús era niño en este momento, es lo poquito que está escrito de Jesús como niño. No sé si algunos recuerdan el episodio, pero va con sus padres a adorar y en un momento sus padres se van del templo, ya se vuelven a su casa y Jesús se queda. Entonces los padres no lo encuentran, aparentemente se perdió y vuelven a buscarlo. Entonces Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Si vos lo lees el texto, dice que Jesús estaba entre doctores de la ley, entre gente que sabía mucho de la palabra, y Jesús estaba explicándoles. De hecho dice que se asombraban de cómo hablaba, de cómo la sabiduría que él tenía. Tenía 12 años aparentemente en ese momento. Pero la respuesta de Jesús es, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? O otra, la versión Reina Valera dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Entonces, yo me preguntaba y quiero preguntarte, me pregunto yo, ¿cómo es nuestra relación con Dios, con nuestro papá? Nuestro papá, Dios. Digo, ¿sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Sé lo que Dios espera de mí? ¿Estoy buscando hacer su voluntad? ¿Estoy ocupando tiempo en su casa? Porque Jesús con 12 años
estaba haciendo la voluntad de su papá en su casa, no en otro lado. Segundo, Juan capítulo 5, 17. Pero Jesús respondió, una de las tantas veces que a Jesús los fariseos, los legalistas, lo acusaban de no cumplir con el día de reposo. El día de reposo, bueno, hasta el día de hoy el judaísmo lo sigue cumpliendo de esa manera. El día de reposo es un día, no se puede hacer nada. Resulta que Jesús había sanado a un hombre, mirá qué loco. Jesús había sanado a un hombre que era ciego, y le dijo, perdóname, que era paralítico. El hombre andaba en una camilla. Como ahora caminaba, Jesús le dijo, bueno, agarrá tu camilla y llévatela, andate. Y porque el hombre iba llevando la camilla, estos fariseos se enojaron. Le dije, ¿qué haces llevando una camilla el día de reposo? Si el día de reposo no hay que hacer nada. Bueno, una de esas veces que se enojaron con Jesús y fueron y le dijeron, ¿quién sos vos para andar sanando gente ahora, el día de reunión? ¿Cómo andás sanando a la gente el día de la reunión? Tenés que sanarle el lunes, no el domingo. Pero Jesús le respondió, mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Esas fueron las palabras de Jesús. Y me impactó cómo Jesús habla de su Padre, obviamente conociéndolo. Jesús sabe de quién está hablando y sabe lo que el Padre está haciendo, por eso hace lo que hace. Entonces me pregunto, ¿estamos trabajando para el reino de Dios? ¿Estoy trabajando para lo que mi Padre espera que esté trabajando? ¿O estoy trabajando para lo que yo quiero trabajar? Y no te estoy hablando de lo laboral, de lo monetario. Te estoy hablando de la vida. Bueno, si querés también te hablo de lo laboral. ¿Para qué estoy trabajando? Porque supuestamente cuando la religión decía que no había que trabajar en ese día, en ese momento, Jesús igual trabajaba. Pero ¿viste por qué Jesús respondió que trabajaba? Porque Él dice, mi Padre todavía está trabajando. Yo sigo trabajando. Mirá el ejemplo del Padre al Hijo. Como el ejemplo de Dios para Jesús era el de trabajar, aún en el día de reposo o el día que fuera. Porque Jesús también sanó gente otro día, qué tranquilo que no era rebelde y sanaba gente nada más que en el día de reposo. Juan capítulo 5, versículo 30, dice Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Esto es tremendo, porque el juicio que Jesús hace, lo que nos está enseñando, es que ni siquiera es un juicio que Él hace por su propia opinión, por su propio mérito, o por su propio juicio de lo que estuviera viendo o sospechando o pensando, sino que Él está juzgando por la voluntad de su Padre. O sea que Él ya sabe cuáles son los principios del Padre, entonces evidentemente Él está juzgando porque lo que se está haciendo va en contra de los principios del Padre. Entonces me pregunto, ¿hago las cosas según me las indica mi Padre o hago las cosas que a mí me parece o como a mí me parece que deberían ser? Cuarto, Juan 10:32 dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Jesús estaba irónicamente burlando de los legalistas, de los que querían matarlo porque no lo podían parar. Jesús hacía tantas buenas obras que estos tipos no lo podían parar. Entonces, como no sabían cómo pararlo, querían matarlo. Pero lo que a mí me llama la atención con respecto a nosotros y al eje del mensaje es que Jesús mostraba las obras del Padre. Pregunto, ¿estoy mostrando las obras del Padre en cuanto a sanar enfermos, en cuanto a echar fuera demonios, en cuanto a restaurar corazones, a la sanidad del alma, a las familias reconciliadas con Dios? ¿Estoy mostrando las obras del Padre? ¿Estoy viviendo una vida consecuente a lo que mi Padre espera que viva con las obras que hago? ¿Qué obras hago? Dice Juan capítulo 10, versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Padre me conoce.
Hasta ahí vamos bien. El Padre a vos y a mí nos conoce, no hay duda. De hecho, Él nos creó, así que si no nos conoce Él. La pregunta es, ¿yo conozco al Padre? Porque Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. La pregunta es, ¿vos conocés al Padre? Dice Juan capítulo 14, versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¡Wow! Y esto me pareció un golpe en el medio de la frente. Porque la pregunta que me hice es, ¿mis conocidos saben que amo al Padre por las cosas que hago? Porque fíjate que el texto es muy simple. Acá no hace falta estudiar teología ni hacer mucha investigación. Jesús dijo, mas para que el mundo conozca cómo amo al Padre y cómo el Padre me mandó, así hago. O sea que lo que Jesús está haciendo es porque Jesús lo mandó y para que el mundo conozca que Él ama a su Padre. Simple. Por eso me pregunto si mis conocidos saben que amo al Padre por las cosas que yo hago. Digo, estoy hablando de testimonio, ¿no? Digo, la gente que me conoce, que me ve todos los días fuera de este lugar, ¿se da cuenta que yo amo al Padre por cómo yo actúo, por cómo yo hablo, por cómo yo trabajo, por cuáles son mis prioridades? Por lo que sea. Por cómo te peinás, por cómo no te peinás, Porque Jesús decía que para que el mundo conozca que Él amaba a su Padre, así actuaba. Actuaba nada más que para que el mundo supiera que Él amaba a su Padre. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 12, 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¡Wow! Tremendo. Me pregunto, ¿hablo lo que el Padre me enseña o hablo por mi propia cuenta? Y quería aprovechar, y esta era la palabra que está en mi corazón, cómo Jesús, y yo cité nada más que 8 versículos en los que Jesús hace referencia de que Él actúa como actúa, dice lo que dice, piensa como piensa, hace lo que hace, se muestra como se muestra, porque primero lo vio al Padre, porque el Padre le dijo que lo haga, porque el Padre lo mandó a hacerlo, porque el Padre así lo hace, para que la gente vea que Él ama al Padre. Entonces yo pensaba en nosotros, digo, tenemos el mismo Padre que Jesús, el mismo. No es que Jesús, bueno, Jesús era Jesús, era el Hijo de Dios. Vos y yo también somos hijos de Dios, tenemos al mismo Padre. Jesús es nuestro hermano y Él se mostró como ejemplo. Y de hecho estas cosas que Él hizo, vos y yo las podemos hacer tranquilamente. ¿Es difícil? Es difícil, pero las podemos hacer. No es que Jesús hizo cosas que va a decir, bueno, y las hizo Jesús porque era Jesús, para nosotros es imposible. No, porque como leímos al principio, si nosotros permanecemos en Él y su palabra en nosotros, entonces vamos a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Pero la condición es que nosotros permanezcamos en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Quiero terminar con esto. Si quieren pasar los chicos. Hermano, que este año 2022 nos encuentre entrelazados con nuestro Padre y su Hijo. Que nos encuentre unidos a nuestro papá. Que la gente pueda saber que amamos a papá por nuestra forma de actuar. Que la gente pueda saber que las cosas que decimos no son porque a mí me parece, sino porque el Padre las dijo. Que la gente pueda saber que las obras que hago le dan gloria a Él. Que la gente pueda saber que porque Él todavía está trabajando, yo sigo trabajando. No tengo vacaciones, no tengo domingo, no tengo lunes, no tengo feriado, no tengo COVID, no tengo nada. El Padre sigue trabajando, entonces yo sigo trabajando. Hasta el día que me muera, cuando me muera ya no voy a trabajar más.
para hasta el día que me muera, yo sigo trabajando, porque mi Padre sigue trabajando. Nosotros somos parte de este espíritu sistema. ¿Te acordás que te decía en vez de ecosistema, espíritu sistema? Nosotros somos parte de esto. Hagamos un compromiso con Dios de una vida consagrada a Él, dedicada a su voluntad y a su servicio. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. La verdad que Dios no espera más ni menos de vos que sigamos el ejemplo de Jesús. No de cualquier otra persona, de Jesús. Porque si vos y yo seguimos el ejemplo de Jesús, ahí sí te aseguro y te garantizo que tu vida cambia al 100% y que vas a gozar de la vida abundante que Dios te quiere dar. Claro, porque muchos dirán, bueno, pero ¿cuál hay? Si al fin y al cabo me voy a ir al cielo lo mismo. Y sí, seguramente te vas a ir al cielo lo mismo, el cielo no te lo vas a perder. Pero te vas a perder una vida abundante que Dios te quiere dar. Te vas a perder de gozar realmente de la vida, de esta vida. Y te lo vas a perder por no estar injertado como una rama en la vid verdadera que es Jesús, por no permanecer en Él y que su amor y su palabra permanezca en vos. Yo te desafío, hermano, que este próximo año 2022 puedas tomar una decisión de vida en la que Dios sea tu prioridad, en la que servir al Padre sea tu prioridad.